Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube, Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a tener un nuevo episodio del podcast, que en este caso, si funciona la tecnología, va a ser videocast en realidad, porque tendremos imagen también. El en vez de la página, y vamos a hablar hoy con dos personas. Llevo mucho tiempo siguiendo su canal de YouTube, siguiendo las diferentes actividades que ahí publican, y tenía muchas ganas realmente de grabar esta conversación sobre diferentes temas que vamos a mantener durante los siguientes minutos. Me refiero a dos profesores y escritores argentinos que han publicado varios libros, que forman parte de la Asociación de Estudios Humanísticos de Argentina, la ADEH o AD, y desde hace unos años presentan en YouTube el programa La Última Página, así como también otros espacios, como puede ser el hilo de Ariadna. Los presento ahora mismo. Tenemos pues a la izquierda a Diego Ortega, profesor de lengua y literatura española e inglesa, y en esto tenemos mucho en común, la verdad. Da clases en la asociación sobre la literatura inglesa, sobre mitología, lingüística, es redactor además de la revista de la Asociación de Estudios Humanísticos, y da charlas literarias por Buenos Aires, es traductor, investigador sobre lengua y literatura inglesas, y no hace mucho publicó un libro que se titula Y todo el resto es silencio, William Shakespeare en 5 actos. Y a la derecha tenemos a Sebastián Porrini, profesor de letras y magíster en ciencias del lenguaje, miembro fundador de la Asociación de Estudios Humanísticos, y bueno, ha publicado varios libros, entre ellos El fulgor mítico, mito y religión en la antigua Grecia, del 2012, el poema trascendental, Introducción a la Divina Comedia, de 2014, y El sacrificio del héroe en 2015, y ambos, Sebastián y Diego, han colaborado en Cuando los dioses habitaban la tierra, del año 2019. Diego, Sebastián, Diego, bienvenidos al En vez de la página. Gracias Antón. Hola Antón, ¿cómo te va? Muchas gracias por el espacio que nos cedes en tu canal. No, muchas gracias muchas gracias a ustedes por estar ahí. Muchas gracias también por el trabajo que hacen en su canal, y de eso realmente quiero comenzar hablando, porque hemos hablado de la Asociación de Estudios Humanísticos, y lo primero que se me ocurre es preguntarles qué es precisamente esta asociación, cuándo se fundó, por qué razones, cuáles son sus actividades. Empecemos hablando un poco sobre su asociación. Bueno, mira, la asociación se fundó en 2013, hace 8 años. Y la fundamos, Diego también, la fundamos un grupo de profesores de letras, de filosofía, fundamentalmente, con la intención no de tener fin de lucro, sino de incentivar la investigación y la capacitación docente. En ese momento, lo que hicimos fue organizar una serie de congresos. Hicimos 5 congresos a lo largo de los años, desde 2015, 16, 17, 18 y 19. Por supuesto nos agarró la pandemia y hubo que parar. Organizamos una serie de congresos de lengua y de literatura, específicamente, y a raíz de ellos se empezaron a dar una serie de cursos. En realidad todos los miembros trabajamos prácticamente ad honorem, con la colaboración de los socios y demás. Sí, los cursos, algunos se han hecho pagos para poder sostener a la asociación. Y a partir de ello, bueno, surgió en el año 2000, si no me equivoco, fue 2018, que empezamos el canal, ADEC TV, y en el 2019, perdón, surgió de un grupo de la asociación la creación de Sofía Casa Editorial, que es una editorial para publicar no solo a la asociación, sino a todo aquel que tenga interés en publicar libros que, como siempre decimos, son accesibles, sí, económicamente, muy accesibles y de calidad. Esa es por lo menos la idea que manejamos. Y desde ese momento, bueno, la asociación ha crecido mucho. El año pasado fundamos
la revista digital, ADEC Revista, que está teniendo bastante repercusión, que también es gratuita. Muchas de las cosas que hacemos son gratuitas y la finalidad es, bueno, un poco incentivar la investigación, ¿no? Tenemos muchos jóvenes profesores en la asociación que están investigando y a los que les damos apoyo. Bueno, esa es un poco la idea, ¿no? También nació con el objetivo firme de crear y generar canales alternativos, de lo que decía Sebastián, ¿no? De investigación y de lectura, como decimos siempre en la última página del programa 1, desde otro lugar, ¿no? O sea, fuera de los cánones por ahí más estrictos de la academia formal, etcétera. Muchos de los que trabajamos en la asociación somos profesores de colegios secundarios, ¿no? De lo que sería el bachillerato, no sé cómo se manejará allá, el high school. Entonces trabajamos en la escuela secundaria, bueno, algunos de nosotros trabajamos también en la formación docente y en los profesorados, entendíamos que necesitábamos un espacio distinto para promover, como decimos, otra forma de leer y de aproximarnos a los estudios humanísticos, que son muy abarcativos, ¿no? Hablamos no solo de literatura, sino de filosofía, de pedagogía, y lingüística, ¿no? Un poco los cursos y los congresos y las publicaciones, la revista, tienen esa orientación, ¿no? Un amplio espectro dentro de los estudios humanísticos que incluyan justamente a todos aquellos interesados en una investigación por fuera de los cánones tradicionales, que no significa que sean poco serias, ¿no? Digo, bien Sebastián lo dijo, el objetivo es que sean accesibles las publicaciones y los cursos, pero con profundidad y con calidad. Y a juzgar por también el número de suscriptores en el canal de YouTube, por las visiones de muchos de los episodios de la última página, está claro que el trabajo que ustedes están haciendo está teniendo su repercusión. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo surgió la idea de iniciar el canal de YouTube? Porque evidentemente hay una asociación, hay unas bases ahí ya que se han sentado, y de repente pues llega esta oportunidad pues de dar mayor visión a la asociación por un lado, al trabajo de ustedes. ¿Cuáles fueron los fundamentos del inicio de este programa o los objetivos que a medio o largo plazo ustedes quieren conseguir con la última página? Me sonrío, Antón, porque te vas a asombrar vos también cómo surgió. Esto casi surgió como una, entre Diego y yo, pero como una charla. Te lo va a contar él, porque él lo cuenta mejor que yo. Vos sabés que bueno, yo tengo el honor y el privilegio de haber sido alumno de Sebastián. Sebastián es un gran profesor de lingüística y de griego, traductor de griego, y lo tuve como profesor en mis últimos años de formación, en el 2008 más o menos, 2008-2009, y a partir de ahí, por intereses comunes, se entabló más que una relación alumno-docente, una relación de amistad, de intereses comunes, ¿no? Y empezó todo con charlas de café, como les decimos nosotros, ¿no? Todos los jueves nos reuníamos por la mañana, yo tenía un tiempo muerto entre un colegio y otro, y me venía a este espacio, que es la casa de Sebastián, la biblioteca, ahí está otra habitación donde podemos grabar, y nos pasábamos 2 horas más o menos tomando té, fumando, obviamente, y hablando de cualquier cosa, siempre dentro del marco de la literatura, de la filosofía, etc. Esto se prolongó durante, ¿cuánto? 6, 7 años. Sí. Hasta que un día Sebastián me manda un mensaje, o me llama, no me acuerdo, y me dice, vos sabés que estuve viendo en YouTube a 2 muchachos, bueno, no vamos a nombrar ahora el canal porque ya no existe ese canal, pero me dice, se sientan en una mesa y durante 1 hora hablan sobre temas de teología, religión, etc. ¿No te parece que sería una buena idea que probáramos a hacer algo así en YouTube? Cuando lo miro le digo, ¿YouTube? ¿Qué es eso? Yo tenía YouTube, era un canal, o sea, una red donde circulaban videos, no sé. Y yo menos, Antón, ¿no? Me decían, no sé, fiesta de 15, qué sé yo, ¿no? Videos, youtubers eran una cosa inalcanzable. Vamos a hacer youtubers. Bueno, esto fue en julio del 2017. Y a partir de ahí empezó una idea, prendió la idea, y nos tomamos unos 6, 7 meses para producir, preproducir, ¿qué significa esto? Investigar cómo se filma, cómo se graba el audio, qué es la iluminación, cómo se edita, cómo lo vamos a llamar. Que lo hizo él, yo nada. Yo con la ayuda de mi hermano, que es el editor. Entonces, en febrero del 2018, ya con la idea firme y con un nombre,
que ya ni me acuerdo cómo surgió, La Última Página, nos sentamos, pusimos un celular, que ya murió, ese celular no existe más, pusimos un trípode, un celular, grabamos el audio, investigamos, por supuesto, y ahí nació el primer programa de La Última Página. Con la idea muy humilde de decir, bueno, con que lleguemos a 50 personas que lo vean, 100 personas entre familia, amigos, alumnos, etcétera, ya estamos hechos. No cobramos un peso, el canal no está monetizado, o sea, todo el contenido que circula allí es absolutamente libre, no queremos tampoco estar atados a la tiranía de decir, bueno, necesitamos vistas, suscriptores, suscriptores. De hecho, ya casi no lo decimos en el canal, no pedimos que se suscriban, ya lo saben. Quien llega allí sabe cuál es el camino que quiere seguir o no. Y así nació, digamos, La Última Página. En febrero del 2018 tomamos un mes y medio más o menos para investigar el tema de la edición, de cómo subirlo, etc. Y bueno, empezamos así, con una idea pequeñita, que hoy tiene casi 20.000 suscriptores, tiene un contenido fijo semanal, otro contenido también que se incorporó el año pasado, luego de la pandemia, en la que decidimos por ahí sumar un contenido estrictamente de mitología, y fueron surgiendo otras ideas que también circulan en el canal, ¿no? Un programa de entrevistas, y ahora estamos con un proyecto mensual en el que incorporamos a otro gran lector y amigo de la casa, que es Pablo Pizarra, que también está publicado allá en España, un gran novelista y un gran lector, y hacemos una vez por mes otro contenido totalmente libre, que es Un héroe, un brujo, un rey, que ya va por su tercera emisión, creo. Sí, tercera. Ya subimos. Y bueno, básicamente esa es la historia, no hay mucha historia más allá de eso. Es mucho trabajo a pulmón el que hacemos. Y con ese proyecto, decíamos, ¿no? Siempre buscar alternativas de otro tipo de lectura. Sí, yo creo que es muy interesante el hecho de que esto de YouTube en realidad tiene o ha tenido en los últimos años cada vez mayor presencia, cada vez mayor popularidad y me parece que esa es precisamente una de las ventajas de las redes sociales, como YouTube, por ejemplo, la oportunidad que dan a la gente tranquilamente desde sus propias casas, con una cámara, con un teléfono móvil, con lo que sea, poder publicar contenidos que en otros momentos sería imposible porque sería necesario pues un canal de televisión o una emisora de radio o algo así. Desde su punto de vista personal, en todos estos 3 años que ya llevan trabajando con La Última Página, ¿qué ventajas piensan ustedes que ofrecen estas redes sociales como YouTube para la divulgación cultural, para la divulgación artística, literaria, que quizá no lo ofrecen los canales o los medios de comunicación habituales, mainstream, como se suele decir? Mirá, Antón, para nosotros ha sido revolucionario, me atrevo a decir, porque imagínate que de haber hecho una actividad muy local, si bien los congresos que te digo, vino mucha gente, muchos docentes a estudiar y demás, y los cursos, nosotros éramos conocidos aquí, localmente. Hoy en día, yo no lo puedo creer, ¿no? Tener 20.000 personas es algo que me parece insólito, pero hoy en día tenemos suscriptores de toda América Latina, de Europa, por supuesto hispanohablantes, no la mayoría, el 99%, digamos, pero fue una apertura que nos permitió dar a conocer una mirada de la literatura, que después si querés la conversamos, que no hubiésemos tenido un espacio donde poder hacerlo ni en una radio, porque hubiese sido muy local, una cosa muy local, muy localista, ni un medio mayor, imposible. Somos 2 desconocidos, entonces era imposible. Esto nos abrió la puerta, nos hizo conocer a mucha gente que se conectó, que le interesó, que, bueno, ahora estamos conversando con vos gracias a esto, ¿no? Y conocimos tu canal, que de otra manera seguramente, a pesar de que vos sos profesor en Tennessee, en una universidad, seguramente, no sé, no te hubiésemos conocido, porque hay tanto material dando vuelta que es complicado. Y creo que abrió la puerta para que nos pongamos en serio a darnos cuenta de que había una forma de comunicar que iba más allá
del ámbito en el que estábamos, ¿no? Que ya te digo, era muy local. Porque la asociación funciona aquí en San Miguel, si bien participan miembros de otras universidades que a veces han sumado y demás, queda muy aquí. Entonces, de pronto esto fue pasar, ¿no es cierto?, de una liga provincial a internacional. Claro, ahora estamos jugando el Mundial, no lo podemos creer, ¿viste? Qué sé yo. Y vos sabés que voy a sumar algo a Adelante, eso, Diego, Sebastián, por favor. que es dos cosas, ¿no?, que me parecen fundamentales. La primera es la libertad. Claro. Porque, bueno, no sé cómo será allá en Estados Unidos, pero estimo que debe ser muy parecido a lo que sucede aquí. Si uno de pronto firma un contrato con una televisora o con una emisora radial, está sujeto al departamento comercial. Es decir, ese espacio tiene un costo. Un espacio público o un espacio privado tiene un costo. YouTube nos permite elegir. O sea, si queremos, podemos monetizar el canal. Pero como te decía antes, eso implica que necesitamos que cada video, para que genere un ingreso, tenga determinada cantidad de visitas. Que tenga además la inclusión de publicidades, que son muy molestas para el público. No hay nada más molesto que ver un contenido y que se interrumpa por una publicidad de 30 a 20 segundos. Es algo inevitable en el mundo en el que vivimos. Y a nosotros nos da esa libertad. Y como habrás visto, bueno, en principio comenzamos con programas de 30 a 35 minutos por una cuestión técnica. Nuestro teléfono solo grababa esa cantidad de tiempo de corrido. Y con el tiempo, bueno, un poco con la pandemia y el uso de plataformas de streaming, nos fuimos como extendiendo en el tiempo y hoy ya vamos por programas de 1 hora, hora y pico. Eso por un lado, ¿no? La libertad de poder elegir qué tipo de contenido, en qué momento subirlo, con qué enfoque, soltarnos también un poquito. Y en segundo lugar, esto que decía Sebastián me parece fundamental, la apertura y la universalidad que tiene hacer un clic y ver de pronto desde vos, Tennessee, o una persona en Tenerife, o una persona, nos han escrito gente de Australia. Insólito. Es sí. insólito, y nosotros no dejamos de sorprendernos. De Polonia, ¿viste? Vos decís, ¿quién en Polonia? ¿No? Todas las semanas nos sorprende esto, ¿no? Se nos comenta una persona que nos sigue rigurosamente, dice, almuerzo con ustedes, ceno con ustedes. Esa comunidad de lectores, porque nos gusta pensar en eso, una enorme comunidad de lectores con intereses comunes, y también, por supuesto, como te debe pasar, con disidencias, es lo que enriquece nuestra tarea. Si nosotros tuviéramos que dedicarnos solamente a la docencia, que de hecho nos dedicamos a ella, creo que nos quedaríamos a mitad de camino. YouTube, o por lo menos el canal, y lo que genera el canal, para nosotros es un bálsamo en el mundo en el que vivimos, ¿no? Un mundo tan dominado por lo inmediato, por el mainstream, como bien dijiste, y de pronto ver a dos personas, o a una persona, hablando de literatura durante 1 hora, hora y media, y no haciendo la reseña típica del booktuber, ¿no? Bueno, esta novela me gustó porque tiene personajes muy interesantes, sino que, humildemente lo digo, tanto Sebastián como yo tenemos una toma de postura muy marcada sobre qué es leer literatura, y poder decirlo con esa libertad es impagable. Quedamos sin luz. Igual se ve bien, ¿no? Se ve perfecto, sí, sí, sin problema. Cortó Mira vos, el aparatito. Pero bueno, un poco esa sería respondiendo a tu pregunta, cuál es la apertura o la ventaja que vemos en estos nuevos formatos digitales. Y la verdad es que yo estoy muy en consonancia con lo que ustedes hacen, porque creo que es muy importante poder hacer algo sin tener ese tipo de ataduras. Yo recuerdo que cuando vivía en Nashville, cuando estaba en el programa de posgrado en la universidad de Nashville, yo hacía un programa de música country en una emisora, y como la emisora no era comercial, podía poner cualquier canción que yo quisiera. No tenía que ser el top 10 o el top 30 o lo que sea del country en el momento, sino que podía poner canciones de los años 20, de los años 40, y eso yo creo que es lo que te permite, pues, hacer lo que tú quieres, teniendo en cuenta que además, yo no sé cómo es en Argentina, pero generalmente en los medios de comunicación de masas aquí en los Estados Unidos, en España también, por lo que sé, cada vez el elemento cultural, el elemento literario, simplemente una charla, una entrevista con una persona interesante que pueda ser un autor o que pueda ser un crítico, lo que sea, ya no vende, porque en España en los años 70, 80 había programas como
como a fondo de Soler Serrano, donde había una entrevista de 1 hora de duración a un escritor o una escritora importante. Esto no se ve en los medios de comunicación del siglo XXI. No sé si eso es de alguna manera diferente en Argentina o no, pero creo que YouTube da una alternativa para quienes nos interesa ese tipo de contenido. Exacto, sí, totalmente de acuerdo, Antón. Acá pasa lo mismo. Te cuento que en televisión, en lo que sería la televisión pública, el canal del Estado, digamos, por decirlo de una manera, dejaron 2 programas de libros, pero los pasan a un horario que, no te miento, uno está a la 1 de la mañana y el otro, bueno, más o menos. Con lo cual, ya ves la importancia, no lo mira nadie, nadie sabe nada. Y sin embargo, en YouTube tenemos muchos colegas en Argentina que han empezado a hacer programas de libros, de cultura, de muchísimos puntos de vista, que tienen sus seguidores, es decir, encontraron, digamos, como nosotros, un espacio donde poder dar nuestro punto de vista. Porque acá hay algo para aclarar. Muchas veces nos dicen, ¿por qué no hablan con tal o cual? Y yo a veces digo, miren, tenemos posturas diferentes. Es tan lindo tener posturas diferentes, que vean los dos. Digo, perfecto, así ven distintos enfoques. Yo miro mucho los programas de YouTube de libros, me encanta, y a veces no coincido, pero digo, perfecto que exista, porque en la variedad está el gusto, como dice el dicho popular, ¿no? En ese sentido. Así que sí, felices de estar en YouTube, la verdad que sí. Y aparte también sucede mucho en consonancia con lo que planteás, ¿no? Esa libertad que uno tiene también implica asumir un riesgo, ¿no? Porque uno se expone públicamente, aunque no esté monetizado y tal. Entonces, esa responsabilidad que uno tiene de ser consecuente con lo que uno plantea y con su práctica profesional, nos pone también en guardia a veces, en alerta, es decir, cuidado porque no queremos caer de pronto en el fanservice, ¿no? Como se le dice también. Esto de, bueno, hay, no sé, 100 comentarios que nos piden que hagamos un programa sobre X escritor, porque es el escritor del momento. Me gustaría, nos ha pasado, por ejemplo, perdón que corte el hilo de la reflexión, pero nos ha pasado el año pasado cuando empezó la pandemia fuerte acá en el mundo, digamos, tuvimos que encerrarnos, no podíamos reunirnos a grabar, empezamos a grabar por Zoom y tenemos una cuenta de Instagram, ¿no? Entonces empezó el furor de los vivos en Instagram. Y con Sebastián dijimos, bueno, hagamos vivos en Instagram, probemos. Los primeros fueron bastante, digamos, intensos porque de pronto teníamos 50, 60 seguidores que nos preguntaban, ¿no? ¿Y qué opinan de tal autor? Y elijan, ¿cómo era? ¿Sartre o Camus? ¿Poe o Lovecraft? Y uno trataba de, en el vivo, digamos, en el fragor del combate del vivo, de más o menos, y fue algo caótico, ¿no? Ya hoy por hoy no hacemos vivos, haremos en algún momento, volveremos, no sé, ahora están anunciando que va a haber unas nuevas restricciones, qué sé yo, por ahí volveremos a Instagram esporádicamente, pero un poco a veces tenemos ese temor, por eso nos ponemos en guardia, de decir, no queremos caer en esa cuestión de satisfacer a la masa, en el sentido negativo de la palabra masa, porque no seríamos consecuentes con nuestros principios. Entonces, bueno, también implica una responsabilidad, decir, bueno, trabajamos de esta manera, ya tenemos un esquema de trabajo. O fíjate que ahora vos nos convocaste con tiempo suficiente para que nos organizáramos, no es que salió algo improvisado, esto tiene un diálogo previo. Si no, no somos improvisadores en ese sentido. Y yo creo que eso hace, Diego, que el programa sea más interesante desde mi punto de vista, porque yo creo que en el caso de programas como el que ustedes hacen, la cuestión no está siempre o no está tanto en los medios que uno tiene, sino en los contenidos que uno quiera presentar, ¿no? Y entonces, precisamente por eso, yo quería hablar del programa y podemos pasar a hablar de literatura, de cuestiones más prácticas que tengan que ver con el programa y con el acercamiento de ustedes a la literatura. Yo creo que una de las ventajas de YouTube es el hecho de con pocos o escasos o no demasiados medios necesariamente se pueden presentar contenidos muy interesantes porque precisamente el enfoque está en el contenido más que solamente
en la presentación, aunque la presentación es importante porque se tiene que escuchar bien, ustedes pues hacen ciertas cosas mientras hablan, beben algo o fuman en pipa, que eso también es parte de la puesta en escena, ¿no? Pero el contenido es lo interesante y sobre todo la interacción entre ustedes dos, que hace que el programa sea más interesante desde el punto de vista de quien lo ve y que no los conoce personalmente, pero que después de un cierto número de programas casi uno siente que los conoce más en persona. Claro. Entonces, ¿de qué manera preparan ustedes los programas? ¿Qué procesos siguen para elegir la temática o los autores de los que van a hablar? Y sobre todo, ¿de qué manera se acercan ustedes personalmente a los textos para después reflejarlo en el programa? Bueno, a ver, te respondo yo, en principio. Generalmente, y vos lo habrás notado, Antón, nos dedicamos a autores que nos interesan. No te digo solo nos gustan, nos interesan, ¿no? De hecho, el primer programa fue sobre Roberto Calasso, es decir, ya abrimos de una manera medio extraña para cierta literatura. Al poco tiempo ya teníamos programas subidos sobre Guénon, sobre Julius Evola, sobre Titus Burger, sobre, bueno, Mircea Eliade, claro. Es decir, si vos mirás, nosotros más que venir del campo de la teoría literaria, en realidad los dos venimos del campo de la lingüística, más dura, más de la ciencia del lenguaje. Lo que hicimos fue el bagaje cultural que de alguna manera nos ha marcado por lecturas en relación con lo mítico, ¿no? Los dos somos investigadores de la mitología, lo aplicamos a la literatura, hasta donde ella dé, ¿no es cierto? Por supuesto. En algunos casos no da y entonces somos muy respetuosos del autor y decimos, bueno, no, lo trabajamos porque nos gusta, punto, porque creemos que es un buen autor, porque tiene estos méritos, pero no se puede hacer una lectura simbólico trascendente. O sea, yo puedo leer un texto X y digo, está muy bueno, pero en este caso no da. Pero siempre resaltamos la idea de que no hacemos una lectura desde el punto de vista de Barthes o de Bakhtin o de, qué sé yo, de las escuelas literarias más normales del siglo, sino que venimos de gente que no viene del campo de la literatura, pero que con una mirada cultural ve en la literatura, y en algún caso en Argentina también en el cine hay un gran expositor que es Ángel Fareta, que ven en la literatura, en el arte, un lugar de, no quiero decir refugio, pero un lugar de preservación de lo tradicional, de los saberes tradicionales, de lo que podríamos llamar la metafísica, entendida como algo operativo, ¿no? Por eso mi último libro, Los Otros, justamente trabaja con metafísica operativa, ¿no? Es decir, ¿cómo se opera eso? ¿Cómo no es solamente una especulación intelectual, sino una operación propia, práctica, fáctica? Y eso es lo que hicimos aplicar a la literatura. Empezando tal vez, por supuesto con Calasso, y arrancando con otros autores en los que veníamos trabajando y que veíamos que era evidente el hecho. Y en otros no, Antonio, o sea, te voy a confesar que no, porque realmente leemos autores que nos parecen importantes literariamente y que los trabajamos, pero decimos, bueno, acá no se puede aplicar esto. No podemos forzar el modelo. No forzamos el modelo, claro. Ahora, ¿cómo trabajamos? Bueno, eso lo voy a dejar que lo diga Diego así, yo no aburro. De alguna manera, esa es un poco la particularidad del programa. Tratar de ver que la literatura, el cine, el arte en sí, son lugares de preservación de un saber que es muy antiguo y que tiene que ver con una filosofía perenne, si querés llamarla de alguna manera, ¿no? Sí, un poco el modus operandi del programa es el siguiente. Tenemos una lista de temas, o sea, siempre hablamos de tres cosas fundamentales. Mitología, por eso hicimos el spin-off, sacamos, digamos, la mitología de la última página y dedicamos un programa íntegro a lo que es mitología, que es con el hilo de Ariadna, que bien mencionabas al principio. Y después nos quedamos con dos vertientes en la última página, que son temas. Generalmente esos temas tienen que ver con la tradición de la Sofía Perennis y todo el tradicionalismo, que de hecho le dedicamos un programa a explicar esos fundamentos, creo que es 50 y pico, 53 o 54. Y después autores. A veces trabajamos un autor, a veces trabajamos en tándem, dos autores que tengan intereses afines,
Y tenemos una lista de preproducción. Y tratamos de grabar todos los miércoles, de hecho hoy salimos de esta entrevista y nos vamos a grabar. Y siempre pensamos, como bien dijo Sebastián, en los intereses más inmediatos. Tenemos la particularidad de que esos intereses más inmediatos rondan en la literatura de tiempos pasados, ¿no? O de tiempos muy recientes, no tan recientes, digamos, siglo XX para atrás. Siglo XX, siglo XIX, Edad Media, etc. Somos muy, si bien leemos literatura actual, literatura contemporánea, no tenemos mucho contenido en ese sentido. Recomendamos que sigan el canal Cine Puro Vicio, Cine y Literatura, de Guillermo Mas, es un youtuber español, youtuber no, es un estudiante de literatura español también, conterráneo tuyo. Es muy interesante porque tiene esa mirada que nosotros compartimos, pero también tiene un abordaje muy interesante de la literatura actual, contemporánea, así que se está escribiendo ahora. Y sobre la base de esa lista, bastante larga, decidimos, bueno, de acá en adelante, de acá a 15 días, vamos a hablar de tal autor y tal autor. Entonces, ¿qué hacemos? Lo preparamos, con tiempo, por supuesto. Porque de pronto Sebastián me dice, mira, hagamos un programa sobre, bueno, el último que salió, sobre Kawabata y sobre Tanizaki. Bueno, ¿cuál tenés más leído? Me dice. Bueno, y yo leí en su momento tal obra de Kawabata. Vos dedicate a Kawabata, yo me dedico a Tanizaki. Bueno, ahí nos tomamos unos 15 días o una semana para hacer nuestras preparaciones, nos juntamos a grabar, más o menos ya nos conocemos lo suficiente como para saber cuándo entrar, cuándo pisarnos o no, y ahí largamos, prendemos la cámara y que salga lo que tenga que salir durante el tiempo que deba ser, sin ningún tipo de guión. No tenemos guión, sí tenemos apuntes, por supuesto, ¿no? Como vos tenés tus notas allí. Y ese es el modus operandi de la última página. Luego eso va al laboratorio de edición, que es mi computadora, y ahí tratamos, bueno, de hacer lo posible con los conocimientos que tenemos, que son básicos, ¿no? Con una transición, etc. Y sí nos preocupamos a veces un poco de más por ahí, por la forma, ¿no? De la iluminación, el audio. Hemos tenido algún traspié con ello, audios mal editados, pero bueno, como bien dijiste, nos damos cuenta de que lo que más importa al suscriptor, al que ve el video, es el contenido. Y trabajamos de esa manera, no tenemos otra forma de hacerlo, porque también damos clases de esa manera. Así como nos ves en la última página, tanto yo lo he tenido a Sebastián como profesor y puedo dar fe de que es así, tratamos siempre de ir más allá, de un poquito más. Y creo que eso es importante porque una cosa que ustedes han mencionado acerca de la literatura como es un campo en el cual se guardan o se preservan ciertos conocimientos del pasado, ancestrales, y que han ido manteniéndose, aunque también a veces evolucionando a lo largo de los siglos. Me pregunto si esa concepción que ustedes tienen de la literatura y que creo que sale a relucir en los programas que ustedes publican, ¿podría decirse que esa concepción entra en cierto modo en choque frontal con la idea de posmodernidad? Es decir, se está prestando cada vez menos atención quizá a las enseñanzas que los clásicos pueden aportar para el siglo XXI, para la contemporaneidad, etcétera. Sí, Absolutamente. Sin lugar a dudas, Antón. De hecho, lo que hagamos manifiestamente, queremos chocar. Es la colisión. Es la colisión, es la decisión, el decisionismo más grande que tenemos, creo, Sebastián, es ir al choque. Mira, siempre decimos, Antón, no sé cuál será la situación en Estados Unidos, pero aquí las carreras de letras están eliminando la enseñanza de las lenguas clásicas. Yo soy profesor de griego, ya he perdido prácticamente todos mis cursos. Por supuesto fui reconvertido en otras cosas, ¿viste? Bueno, estas cosas pasan, ¿no? Que a veces me niego y renuncio y me voy. Pero hay una reducción tan grande del saber clásico y fundamentalmente del conocimiento de la cultura anterior, que es pasmoso lo que está ocurriendo, es realmente muy grave. Y en segundo lugar, remarcar que nosotros, como te decía Diego, hemos decidido ir en ese sentido,
afrontar eso, enfrentarlo también, ¿no? Con un principio que nos lleva a lo siguiente, que es, a veces podemos leer a un autor que está catalogado de una manera, ahora te voy a poner un ejemplo claro, y nosotros lo leemos de otra, y llueven los comentarios diciendo no lo había leído así, es increíble. Por ejemplo, nos pasó con El Conde de Lautréamont. El Conde de Lautréamont, todo el mundo, es un degenerado, es un, ¿no es cierto? Es un tirabomba, diabólico, y nosotros empezamos a demostrar que en realidad, como decimos siempre, es San, ¿no? San Isidor de Ucaz. Claro, cuando dijimos, piensen que es un gran autor cristiano, se armó un lío de novela y empezamos a fundamentarlo. Le digo, ¿quién fue el que lo defendió? Léon Blois, el padre digamos, del catolicismo más combativo, por decirlo de una manera, y empezamos a entrever eso. Y eso es una lectura diferente. Nos han llamado hasta colegas para decirme, no lo había leído así, de dónde, cómo hicieron, para tal. Es decir, eso nos pone muy contentos, porque es abrir una brecha sobre algo que parece que se repite. ¿Viste? Es como si yo te dijera, sé que te gusta Poe, Anton. Sí, sí. Entonces que te diga, claro, que te diga, Poe es el padre del cuento policial. Y vos me decís, bueno, chocolate por la noticia, como decimos en la Argentina, ¿no? ¿Qué nuevo? ¿Qué me está diciendo de nuevo? ¿No? O sí, también creó el primer detective. Y uno dice, qué genial, dale, bravo, te pongo en un monumento. En cambio, si yo te digo, no sé, El mayor delirio, Poe es el padre del drama contemporáneo, porque, a ver, ¿podemos ir hacia ese lado? Hay fundamentos. De pronto abrís algo que es diferente, que no se había visto, y que tiene la particularidad de que despierta en el lector una relectura, porque ¿qué pasó? Que nos escriben diciendo, volví a leerlo, y eso es genial. También tenemos los suscriptores que nos dicen, por culpa de ustedes me estoy fundiendo, porque seguimos sumando autores, novelas, ya no sé de dónde sacar dinero para conseguir los títulos que citan. Pero un poco para empalmar la idea que planteaba Sebastián, de lo pasmosa de esta situación en la que cada vez hay más cercenamiento del contenido en el sentido de lo clásico, ¿no? de la literatura clásica, no solo en el sentido grecorromano o grecolatino, sino en el sentido de clásico, ¿no? Como lo entendía Calvino, sino que además hay una necesidad de lo inmediato y de lo focalizado, ¿no? La cuestión de la muy posmoderna, del recorte del objeto de estudio, ¿no? Es que, bueno, se puede leer a Poe solamente desde la clave del creador del policial o del creador del cuento fantástico, solamente de ese lado. Pongamos que sí, y que es la lectura, digamos, en boga, pero nosotros tratamos de pensar el porqué de esas lecturas. Y en todo caso, lo que nos gusta pensar es lo siguiente: no anulamos esa lectura. Estamos en contra, por supuesto, tenemos nuestros fundamentos, pero decimos, ustedes quieren leerlo desde Barthes o desde Foucault o desde quién sabe quién, pueden hacerlo. Lo que sí queremos es sumar, arrimar otra perspectiva. No anular, sumar. Después todo queda en manos del lector. Claro. Ese sería uno de los principios fundantes no solo del canal ADTV, de la última página, sino de la asociación. Y creo que eso es muy importante porque me da la sensación de que si uno se acerca a un texto solamente desde un punto de vista teórico, es decir, alguien que puede decir, pues yo soy un crítico bartesiano, ¿no? Yo soy un crítico derridiano, etcétera. En realidad lo que está haciendo es clausurando el resto de posibles interpretaciones, ¿no? Como intentando ver siempre lo mismo en diferentes textos, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante tener esa mayor amplitud de miras, que curiosamente en muchos casos la posmodernidad elimina esa amplitud, porque se centra a veces demasiado en ciertas cuestiones que a lo mejor tienen o no tienen que ver con el texto en cuestión. Un ejemplo que puedo ponerles, que además tiene que ver con algo que ustedes han hecho recientemente, es, pues tras haber visto su episodio acerca de Evelyn Waugh, también hablaban de Tom Sharp en ese episodio, pero pues he vuelto, o estoy en estos momentos releyendo Decline and Fall desde un punto de vista de la desmitificación de lo religioso. Entonces, creo que en ese libro, en esa novela, Evelyn Waugh lo que está haciendo es, a través del humorismo, desmitificar la idea de lo divino,
que será, que creo que empieza a marcar en su caso particular su ruptura con un tipo de religión para pasar a otro tipo de religión diferente, en ciertos modos, en cierto modo no opuesta, pero sí diferente, ¿no? Entonces, Claro. creo que una cosa que ustedes hacen muy bien en el canal y que hace, yo creo que quienes vemos el canal puedan pensar en los textos desde un punto de vista diferente, es no centrarse siempre en las mismas cosas en diferentes Claro, textos, sino dependiendo del texto, pues abrir los diferentes tipos de visiones que ustedes pueden tener. totalmente. Mira, no, perdón, Seba, que te No, corte. adelante. Nos ha pasado el año pasado de tener un intercambio muy, muy fluido con un escritor, David Fiel, que también es profesor universitario, y que un poco nos tiraba de las orejas porque nos decía, muchachos, por favor, no se peleen tanto con Roland Barthes. Yo hace 20, 30 años que doy clases en la universidad desde Barthes, y un poco nos hacía entrar en conciencia de esto que acabo de decirte, creo que Sebastián concuerda. Entendemos que no lean a Barthes, sí, por supuesto, Por supuesto. y es muy respetable, como te decía, pero también piensen desde otro lugar, ¿no? Que es lo que le contestábamos a David. No queremos romper todo como si fuéramos, no sé, dos chicos rebeldes, primero porque no lo somos, no nos da A mí la edad. a él no le da la edad y a mí no me da las ganas, digamos, de ser un punk reventado, decir, no, todo lo que se dijo en la teoría literaria es mentira, independientemente de que lo creamos. Sino decir, bueno, creemos puentes, ¿no? El concepto de pontificar, ¿no? Puentes hacia otra forma. Esto que decís de Evelyn Waugh es interesante porque primero es un autor que no es tan leído. Tom Sharp es un poquito más leído. Y de pronto, si se lo lee, siempre se lo ve desde esa mirada, no, es un inglés, un snob, ¿viste? Que, con sacos de tweet, que fuma en habano, ¿viste? Claro. Que escribió novelas muy largas. Y de pronto uno empieza a raspar un poquito en el texto y a ver la vida del autor y entender que detrás de ese humorismo o de ese cinismo, si se quiere, hay algo más, que bien dijiste recién, hay una transformación. Claro. Bueno, en Brycehead se ve muy bien la escena que leímos en el programa sobre La capilla. cuando la muchacha le dice, bueno, y a partir de ese momento there are no chapel anymore, ¿no? Si no había más capilla, no había más nada, se vació, y es una escena por ahí que pasa de largo, que después empalma con el final, la escena final de Charles Ryder frente a la capilla semiderruida, y esa luz que él ve en los ladrillos, ¿no? Y eso tiene todo un recorrido espiritual, que por ahí más que desmitificación es resignificación del valor sagrado de los elementos, ya no desde el protestantismo, no del protestantismo, sino desde el anglicanismo, ¿sí? Sino más bien desde el catolicismo, ¿no? Es una novela de conversión en ese sentido. Y esos temas, si bien estamos hablando de humor, y bueno, hicimos toda una puesta en escena para jugar un poco con ello, es la esencia de lo que queremos dejar como legado, si se puede decir, de la última parte, ¿no? Ustedes son, además, bueno, trabajan dentro del sistema educativo argentino en la educación secundaria, lo que en España sería el instituto, el bachillerato, lo que aquí en Estados Unidos se llama middle o high school. Y en varios de los programas, especialmente en los programas más actuales, estamos en mayo del 2021, ustedes se muestran muy críticos con el sistema educativo argentino porque realmente ustedes saben de lo que hablan, ustedes conocen, están metidos en ese sistema, trabajan dentro de él. Y entonces yo me pregunto, desde ese punto de vista crítico que ustedes tienen con el sistema educativo argentino, como quizá yo lo pueda tener con el sistema educativo estadounidense, que es el que conozco más directamente, me pregunto en relación a las humanidades, sobre todo, ¿no? Porque aquí en Estados Unidos pasa esto mucho. Las humanidades están, yo creo que cada vez se les da menos importancia, las humanidades cada vez están más denostadas o quizá eso de que se le dé menos importancia porque quizá no sean las humanidades, en la opinión de muchos, lo que pueda dar acceso después a un trabajo en el que se pueda ganar dinero. Parece que la ciencia, en cierto modo, es más importante que las humanidades sin que haya necesidad de tender puentes entre
entre las dos. ¿Cuál es el papel de la literatura y de las humanidades, de las artes, en el seno de este sistema educativo argentino? Y supongo que se podría quizá en muchos sentidos mejorar, ¿no? Bueno, mira, a nivel de la escuela media, el secundario, digamos, por llamarlo como lo llamamos aquí, o del instituto, como decíamos, ha habido un empobrecimiento del área de la lengua y la literatura, que te digo en qué. Por ejemplo, las áreas de gramática propiamente han sido reducidas a una materia que se llama prácticas, justamente del lenguaje, en la que todo lo que tiene que ver con el estudio gramatical prácticamente ha desaparecido. Con lo cual se ve una, ¿cómo decirlo?, una especie de enfoque del uso de la lengua. Hecho que lleva a que los chicos, por ejemplo, desconozcan en muchos casos el funcionamiento del sistema verbal y demás. Y en el caso de la literatura se hizo, nosotros teníamos, hace unos años, cuando yo empecé la docencia, la literatura estaba separada en lo que era literatura española, propiamente, y literatura argentina e hispanoamericana, con raíces que se podían abrir hacia lo universal. Pero generalmente usábamos el anterior a la española, para ver todo lo que era universal. Si veíamos Shakespeare, qué sé yo, la Ilíada, todas esas. ¿Qué pasó? Que al mezclarse todo eso, ¿sí?, al tirarse abajo las literaturas nacionales, se convirtió en una especie de bolsa de temas. Entonces, vos tenés el tema del amor, el tema de la muerte, y se da cualquier cosa. Con lo cual el chico, por ejemplo, no lee el Quijote, no tiene la menor idea de lo que es la Ilíada, no ha leído tragedia, Shakespeare a veces por partes, no tiene idea quiénes son los grandes poetas españoles que signaron a la poesía latinoamericana, no ha leído a los, ¿cómo decirte?, a los grandes maestros de la literatura ni inglesa, ni mucho menos de otro lado, ¿no? Por supuesto, imagínate rusa, nada, ¿no? Es una especie de recorte con una literatura ad hoc, es decir, se escriben libros de literatura infanto-juvenil que no tienen ningún valor literario, lo digo así porque Diego se mata de la risa mientras digo esto, pero que tiene la particularidad justamente de, viste, una literatura que responde a la circunstancia. O sea, tengo que enseñar, por ejemplo, ahora estamos acá invadidos por el tema del género, ¿no? Entonces, está lleno de libritos sobre ese tema, que no tienen ningún valor literario, porque si vos dices no sé, lo voy a ver desde Otelo, el tema del género, bueno, bárbaro, ¿viste? Vamos adelante. Pero está mal también usar un clásico para eso. Pero, bueno, por lo menos leerían Otelo. Pero si me das la novelita, no sé, mi amiguita se hizo amiguito, qué sé yo, no sé, no tiene ningún ni valor literario directamente. No, al contrario, me río porque es verdad, vos hablabas de recortes, Sebastián decía los recortes de temas, y responde otra vez a lo que mencionábamos hace un rato sobre la posmodernidad, ¿no? Son enfoques pedagógicos sostenidos en la más crasa posmodernidad, ¿no? Hay que tratar de trabajar lo disolvente, lo focalizado, lo interdisciplinario, una palabra que genera mucho escozor, ¿no? La interdisciplinaridad en educación es realmente espantosa porque nunca se termina de profundizar en ningún tema. Y particularmente en mi caso, yo soy egresado de un colegio secundario cuyo título es Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades. Es interesante pensar cómo el concepto de humanidades cada vez está más cercano a una sociología cultural del momento, ¿no? Esto que decía Sebastián, ¿no?, de los estudios culturales, Susan Sontag y toda su troupe, digamos, Judith Butler y toda esa corriente, ¿no?, de las olas del neofeminismo, etcétera, que están como copando, como decimos acá en Argentina, copando la parada, ¿no? Están ganando cabeza de playa, y se han convertido como en los grandes faros de lo que hay que pensar y de lo que hay que leer, cuando en rigor son un emergente sociocultural, cierta coyuntura que se agota en esa misma coyuntura y que no termina de abordar el problema de base, ¿no? Como dijo Sebastián, nosotros venimos de la lingüística, ¿no? Y hay un concepto de la lingüística chomskiana, que es la estructura superficial y la estructura profunda, ¿no? Es decir,
El análisis real del funcionamiento gramatical de una lengua opera siempre desde la forma lógica de la gramática profunda, ¿no? De la gramática universal, la gramática generativa. Si lo trasladamos, mutatis mutandis, ¿no? Hacia otras disciplinas, claramente hoy opera o se especula sobre la superficialidad del fenómeno y no se profundiza, no se va a la formalidad, comillas, ¿no? del fenómeno. Y eso está en las humanidades más profundas, en el sentido de por eso estudios humanísticos, está en el estudio de los clásicos griegos, romanos, en el estudio de los clásicos universales, Dante, Shakespeare, Milton, Cervantes, y si se los lee por una cuestión de algún tipo de exotismo, se lee una antología, se lee un compendio, una selección, una adaptación, que es peor todavía. Adaptación, sí. Y se le tiene miedo al texto en su formato original. ¿Por qué? Te puedo asegurar, Antón, y Sebastián es testigo de ello porque ha pasado por lo mismo, que he intentado por todos los medios posibles sacarle el jugo a ciertas novelas, a cierta literatura contemporánea, con mis estudiantes de primer año de secundaria, y más que jugo saco apenas unas gotas. Y cuando vamos y leemos la Ilíada, estamos meses, no solo por la complejidad del texto, sino por la profundidad que tiene ese texto. Entonces los chicos terminan diciéndome, ¿qué libro les gustó más? La Ilíada. ¿Por qué? Porque había héroes, porque hablaba de los dioses, porque es mitología. Y les gustó, no sé, la señora Pinkerton ha desaparecido, el autor del momento, no hay mucho más para decir, te resumen el argumento y ya. Entonces, un poco que las humanidades y los estudios profundos de la literatura, desde ese enfoque, cada vez van hacia un camino más de menos parece ser más, cuando menos es menos. Punto. Sí, en eso estoy muy de acuerdo en el sentido de que hay como, al menos a un nivel universitario, que es lo que yo conozco más, creo que hay una falta de profundidad en muchos casos, ¿no? Porque realmente los estudios culturales no son necesariamente algo negativo si se hacen con profundidad, porque uno puede analizar, pues, no sé, Hamlet o puede analizar el Quijote de una manera profunda o de una manera superficial, pero puede analizar también Ciudadano Kane de Orson Welles de una manera superficial o de una manera profunda. El problema no creo que sea el objeto de estudio, sino el tipo de acercamiento, ¿no? Si da la sensación de que lo más fácil siempre es mejor, cuanto menos se vaya en profundidad, mejor, porque entonces es más fácil de comprender, se está entonces perdiendo la esencia de lo que es la obra, porque si la obra problematiza la realidad, tendremos que entrar en eso, ¿no? Entonces, creo que uno de los problemas vienen con eso, como no se le está dando quizá la importancia que quizás se le debería dar al saber en humanidades, porque en muchos casos los departamentos de humanidades de las universidades tampoco se saben vender a sí mismos demasiado bien. Suponen que lo que hacen es bueno porque sí, es bueno ya de por sí, ¿no? Pero eso no necesariamente es así, depende un poco de lo que se haga. Yo sé que ustedes son también bastante críticos con el sistema universitario y supongo que en cierto modo, lo que quizás se sufre a veces en las escuelas secundarias y en las escuelas medias aquí en los Estados Unidos, realmente viene de arriba, viene de lo que se hace en las universidades que acaba transfiriéndose al resto, ¿no? No sé cómo ven ustedes eso o si a lo mejor en Argentina eso es diferente. No, es así. Mira, la mayoría de los docentes los produce el sistema de formación no universitario. De hecho, nosotros dos somos hijos del sistema no universitario, después hicimos la universidad. Pero bueno, ¿qué ocurrió? Que el sistema de profesorado se ha empobrecido en los últimos 5 o 6 años de una manera tan notable, desaparición de materias, desaparición de contenidos, unificación, más carga horaria para materias de carácter pedagógico, sacar las letras clásicas, se sacaron gramáticas, se sacaron específicamente literaturas. Es decir, uno ve y se aumentó la sociología, por ejemplo, todas estas cosas, y uno ve en los estudiantes una formación absolutamente fragmentada, como realmente se espera de la posmodernidad,
que Antón, a mí me asombra porque cuando yo empecé a estudiar hace 30 y pico de años, se criticaba la literatura al estilo Lanson Tifrot, ¿no? Que era el padre de la historia de la literatura francesa. Se decía nunca, ¿no? Se debe enseñar literatura con un manual de literatura que traiga el resumen del argumento. Y yo dije, por supuesto, primero la obra. Bueno, hemos vuelto a lo mismo. Después de 1000 críticas, se está leyendo el argumento o lo peor, que es la adaptación. Porque vos, como lector castellano, por supuesto como inglés no te digo nada, pero como lector castellano, sabés que leer el Quijote es leer el Quijote, no leer un... Yo he visto adaptaciones, lo que me parece un insulto a la humanidad, porque el Quijote es un edificio de palabras increíble, con millones de lecturas posibles, que traducirlo significa destrozarlo. Entonces, la adaptación viene a ser lo que en una época era el manual con el resumen del argumento. O sea, fueron críticos, sobre todo los estructuralistas, de eso para volver a hacerlo mismo. El postestructuralismo hizo lo mismo. Venimos con la idea de adaptemos. Y yo siempre digo, Diego lo refrendaba recién, que prefiero que el chico lea 4 libros, pero que sean los 4 libros completos y el clásico. O sea, yo doy a leer todos los años tragedia griega, ¿no? Sófocles, me centro en Sófocles fundamentalmente. Y el chico lee Edipo Rey Antígona, ¿no? Yo como profesor de griego le puedo explicar algunos giros del lenguaje, y fundamentalmente la experiencia, era lo que te decía Diego, la experiencia de los chicos ante la tragedia es intraducible. Se quedan pasmados. Y en ese sentido, o sea, con la piel erizada, como diría Calazo. Y en ese sentido creo que es una experiencia única, que no le da la novelita preparada para explicarle cómo tiene que hacer para ponerse el preservativo, porque realmente he leído cuentos en ese sentido, me parece que es... Aparte, perdón, Antonio, con esto termino, digo, es ofender a la literatura el considerar que la literatura es un medio. Claro, la literatura es un fin. Es un fin, no es un medio, no sirve para... Yo le digo, la literatura no sirve para nada. La literatura es, y como todo arte, es un fin en sí mismo. Y quizás es uno de los problemas, como se entiende que la literatura no sirve para nada, el utilitarismo en la literatura es igual a cero, pues entonces quizá no se le da la importancia que sí puede tener en conexión con otras realidades, ¿no? Porque eso es lo que a mí siempre me ha preocupado, que los estudiantes puedan decir, ¿y yo para qué necesito leer el Quijote? Bueno, no creo que necesites leer el Quijote, pero si lo lees vas a ganar ciertos conocimientos que después realmente sí se pueden utilizar desde un punto de vista crítico para acercarse a la realidad, para acercarse a las diferentes situaciones en las que uno se va a encontrar en el mundo que lo rodea. ¿Es por eso el Quijote un libro de autoayuda? No, es lo contrario, pero sí que nos da un bagaje que después nos puede servir en muchos sentidos. Y como digo el Quijote, puedo decir pues cualquier otro libro clásico, ¿no? Exactamente, cualquier clásico, sí. Es lo que falta un poco también en la... Vos decías, ¿no? Ustedes tienen una postura crítica no solo del sistema educativo a nivel secundario, a nivel medio, sino también a nivel universitario. Primero porque no venimos del seno de la universidad como formación de base. Como dijo Sebastián, ambos hicimos un trayecto universitario como para complementar nuestros estudios y por una cuestión de que a veces en ciertos estamentos de la formación académica piden la certificación universitaria para poder trabajar de tal o cual cátedra. Claro. Mira, justamente esta semana grabamos un programita, un recreo, una sección extra de la última página, que a veces cortamos un poquito, que saldrá la semana que viene, en el que hacemos un alegato sobre por qué tenemos esa postura sobre la universidad. Resumida en 2 o 3 ideas básicas y elementales, viene de la mano de lo que venimos charlando. Últimamente la universidad se ha convertido en una suerte de concilio de iniciados, no en el sentido real de lo iniciático, sino supuestamente iniciados en torno de un gran maestro, un gran sabio que dijo las últimas verdades sobre la literatura, pongamos por caso. Y todos van detrás de ese faro. Y de pronto sucede acá en Argentina, por ejemplo, que la financiación de becas, de proyectos de investigación, siempre están sostenidos en la idea
que tuvo un investigador hace 20 años y que siguen dando vueltas sobre la misma idea, sobre la misma idea. O sea, vamos a hablar sobre 2 novelas de una escritora del siglo XIX que revolucionó tal cosa. Bueno, y todos sus adscriptos y todos sus ayudantes de cátedras completas investigan y leen y buscan los papeles de esta escritora y revisan todo para decir lo que ya está en el texto. Entonces, concuerdo y complemento la idea que dijiste. Si de arriba, ¿no?, de la formación universitaria, no hay desde arriba, perdón, no hay una idea profunda y cabal del objeto de estudio, lo que baja, obviamente como efecto cascada, son gotas. Claro. Ni siquiera cae un chorro de agua, caen gotas. Y esa gota no alcanza para la sed del lector real, no alcanza. Después pasa esto, ¿no? Después pasa la última página, pasa tu canal, pasan tantos youtubers interesantes que hay hoy en día de literatura que completan el curso de agua, ¿no? Siguiendo la analogía acuífera. Completan el curso porque abrevan de otras fuentes. Y ahí se complementa. Entonces, por ahí, como bien dijo Sebastián, nunca la literatura es para qué. La literatura es el qué. En todo caso, preguntémonos también el por qué de la literatura. Y ahí tenemos para hablar horas. Sí, yo creo que esa es una pregunta interesante, ¿no? Porque yo suelo siempre decir a mis estudiantes en la universidad que lo que tienen, que en muchos casos es saber responder a la pregunta ¿por qué? ¿No? Porque muchas veces se quedan con un par de ideas que a lo mejor ven en el texto o que han leído en algún sitio o que hemos comentado en la clase, pero no saben justificar por qué, ¿no? Y ahí es donde yo creo que entra el saber crítico que aporta la literatura, el saber o tratar de acercarse a la respuesta a la pregunta ¿por qué? Que muchas veces, que es además una pregunta que no sirve solamente para la literatura, sino que sirve para pues, muchísimos otros campos, pues desde la filosofía hasta la matemática, hasta la física, lo que sea, ¿no? Claro, claro. Bueno, mira, yo tuve la suerte hace unos años de trabajar en la Facultad de Ingeniería, dando justamente un taller en este sentido. Imagínate que los ingenieros, cuando me vieron entrar, dijeron, bueno, es el infierno, ¿no?, para ellos. Y yo... de mi esperanza. Claro, exacto. Y de alguna manera les quería demostrar, y me parece que salió bastante bien, que lo que ellos tenían de lógico, formal, yo venía a traerles la otra pata, ¿no? Decirles, piensen que el mundo está formado por otras cosas también, amén de que ustedes son unos genios en lo que están haciendo, ¿no? Obviamente. Cuando terminó el curso me venían a agradecer porque me decían, ¿sabe qué estoy leyendo? Dice, me compré el autor que usted nombró, está bueno. ¿Qué eso? Y eso para mí era el mejor regalo, porque la idea es que si yo voy a hacer odiar la literatura a una persona que no está predispuesta a ello, colaboro con el lugar común. Y lo que tengo que hacer es justamente en ese ámbito, digamos así, desafortunado o difícil de trabajar, tiene que salir la flor también, ¿no? Y si podemos regar ese campo que está ahí medio yermo, evidentemente es el regalo de la literatura, ¿no? Obvio que, Antón, esto no quiere decir que los 35 alumnos que tenía salieron a comprarse, no sé, el Quijote. Pero al menos, claro, vieron otra paradoja y dijeron, qué interesante, ¿no? Después me venían con cosas insólitas porque analizaban, viste, no sé, las armas que tenía, que son el modelo. Pero bueno, era también su lectura, ¿no? Muy sana en ese sentido. Sí, yo creo que eso es también algo importante, porque yo creo que el sistema educativo en muchos países, o por lo menos el sistema educativo tal y como yo lo he conocido y como veo que se desarrolla también en la actualidad, en cuanto a la literatura, en muchos casos enseña a odiar la lectura, enseña a odiar la literatura, porque no se presenta la literatura desde un punto de vista atractivo para los alumnos, que sí se podría hacer, pero claro, eso requiere un trabajo que va más allá de recitar 4 o 5 recursos literarios, 4 o 5 hechos sobre que el autor nació en tal sitio, en tal lugar y tenía cierta ideología y tal y cual. ¿Cuál es el papel
de la ideología dominante en ese sentido, en cómo afecta la ideología dominante en tal o cual momento a la enseñanza de algo como pueden ser las humanidades o como la literatura, que en realidad suponen una reflexión sobre la ideología que suele ser irreflexiva en muchos casos, o por lo menos no reflexiona sobre sí misma. Totalmente. La ideología es justamente hoy vamos a hablar de cristianismo, ¿no? Nuestro programa. La ideología es la dimensión exotérica, ¿no? de una idea, ¿no? Es lo que está por fuera, ¿no? Y pretende ser reveladora de una verdad que es por fuera. Cuando en realidad uno tiende a buscar lo esotérico, ¿no? Internamente, hacia adentro, hacia la profundidad, hacia las bases. Yo creo que, humildemente lo digo, sin ser sociólogo y sin ser, digamos, especialista en ciencias políticas o en historia de las ideologías, que toda ideología que conlleva un extremismo y un fundamentalismo es absolutamente una obturación del pensamiento. Rayano, si se quiere, con el fanatismo y hasta con la imbecilidad, porque no quiero caer tampoco en este apotegma de las ideologías están muertas, porque están más vivas que nunca. En todo caso no hay ideas, ¿no? La parte de ideológico se ha perdido, el concepto de idea, en el sentido platónico, y han quedado las cáscaras, ¿no? Esas cáscaras anquilosadas, herrumbrosas, ¿no? Que se caen a pedazos, pero que parecen ser sólidas, y que cada vez lo que van haciendo es mellando, ¿sí? El objeto, mellando el fenómeno literario, o cualquiera sea el objeto de estudio, y van generando un séquito de repetidores, repetidores de discursos fabricados. Basta solamente con escuchar de un lado y de otro. Te voy a poner los dos ejemplos. Acá en Argentina está muy, muy, muy fuerte el tema de la ideología de género, ¿no? El feminismo está llevando a cabo, como ideología, está llevando a cabo un proyecto ideológico muy fuerte, al punto tal de que, bueno, han ganado ciertas cabezas de playa como la despenalización del aborto, la implementación de una ley de educación sexual integral. No estoy en contra, digamos, de esas luchas, primero porque no soy mujer, entonces no podría hablar de una ideología feminista que me identifique. Pero el problema está de ese lado, que uno empieza a escuchar los argumentos ideológicamente sostenidos y están tomados de un manual de instrucciones, ¿no? Son las mismas oraciones, te puedo inclusive recitar, cuando una persona que detenta este género empieza a exponer sus argumentos, puedo terminar la frase. Eso de un lado. Del otro lado, de la supuesta anti-ideología feminista, que está en el otro extremo, también, que es espantosa también la ideología libertaria, como se le suele llamar aquí, ¿no? El libertarianismo, ¿no? ¿Cómo se llama? Libertario. Los libertarios. No sé si le Rothbard y toda su escuela de libertarianismo económico, que se traslada, por supuesto, a otras esferas, también tienen argumentos que son totalmente formales y que son forma y no contenido, porque en definitiva son artilugios retóricos que responden a este principio que te mencionaba anteriormente. Son apenas la sombra que tapa la luz de algo que en su momento por ahí pudo haber sido interesante. Ojo, hay que leer los fundamentos ideológicos. El problema no es el fundamento, el problema son los fundamentalistas de esa ideología. Un poco en la literatura pasa eso. Pasa con la superpoblación de la teoría literaria como la diva, de los estudios literarios, o los estudios culturales, que bien dijiste, no, se puede, sí, ponele que se puede, pero no podemos forzar, lo decía Sebastián, forzar el modelo para que encaje en todos los fenómenos estéticos, culturales o artísticos. Sobre todo, para completar lo que dice Diego, avalarlo, Antón, la literatura, como vos sabés, es muy anterior a la ideología. Es decir, la literatura es hija de una cosmovisión. La cosmovisión es otra cosa, ¿no? Es decir, una cosmovisión implica una mirada inmanente y trascendente. La ideología tiene una mirada inmanente. Las ideologías son hijas del siglo XVIII. Por ende, aplicar un modelo ideológico, un clásico, es imposible. Aquí en Argentina ha ocurrido que se ha leído Antígona, por ejemplo, desde una lectura del fascismo. Yo digo, perdón, faltaban 2500 años para que aparezca el fascismo.
Primero. Segundo, está inmerso en una cosmovisión mítica, sobre todo Sófocles, mítica, por el cual la tragedia como rito está dentro de un esquema sagrado. Entonces, toda lectura que querramos hacer ideológica empobrece el texto, no lo enriquece. Yo puedo pensar que un texto es ideológico, un texto de Gorky es ideológico, un texto de Céline es ideológico, porque son posteriores a las ideologías. Pero no puedo pensar que un texto de Shakespeare es ideológico. Se está dando ahora la terrible barbaridad de no permitir la representación del Mercader de Venecia porque tiene elementos antisemitas que hablarían de supuesta segregación racial. Perdón, es una obra del siglo XVII, donde la segregación era constante en todo sentido. Protestante contra católico, católico contra protestante, judío católico contra católico, católico contra todos. Y en ese sentido fueron los primeros atisbos de un empobrecimiento de la cosmovisión. Como decimos siempre, el otoño de la Edad Media que deja en manos. Pensar que Shakespeare es una persona que es un prototipo del fascismo, no haber leído a Shakespeare, realmente. Porque si hay una persona que está reciclando, o mejor dicho, el término es muy feo, digamos, conservando, en el mejor sentido, preservando los saberes tradicionales, es Shakespeare. Shakespeare era el padre del simbolismo, podríamos decir, en la modernidad. Y un poquito, porque ahora que lo menciona Sebastián sobre el Mercader de Venecia, habría que empalmar aquí con la cultura de la cancelación, ¿no? Que está tan en boga últimamente, y para, como corolario, ¿no?, de esta idea, a tal punto ha llegado la nocividad, digamos, de lo ideológico, que se está pensando, por ejemplo, bueno, lo decíamos en un recreo, pero ahora habría que hacer otro para mencionar, un texto clásico como La Bella Durmiente, Sleeping Beauty, está siendo revisado desde la cancelación por el hecho de que ese beso, ¿no?, que despierta a Aurora, que no es un beso erótico, digamos, no es un beso iniciático. Es un beso iniciático, hay otra cosa ahí. Se está cancelando ¿por qué? Porque fue un beso sin consentimiento. No sé si han escuchado por allá esa cuestión. Bueno, esto es básicamente el resultado de las imbecilidades, lo digo con todas las letras, de las imbecilidades que conllevan a estirar hasta lo máximo posible lo que se puede una ideología. Y así está. Y es un buen ejemplo, entre muchos otros, de cómo ciertos poderes se toman a la literatura en serio, ¿no? Porque en realidad la literatura no se toma en serio a sí misma, ¿no? El problema es que hay ciertos poderes, ciertas personas en posiciones de autoridad que se toman a la literatura en serio y proyectan, en muchos casos, sobre la literatura del pasado una ideología o una visión o un acercamiento del presente. No se puede leer a Homero desde el punto de vista del siglo XXI tratando de proyectar sobre Homero las expectativas del siglo XXI. Y cuando digo Homero, pues digo cualquier otro autor más actual, incluso en el siglo XX, ¿no? Desde el punto de vista del colonialismo, por ejemplo, o del anticolonialismo, hay ciertos autores que no se pueden leer desde ese punto de vista porque el colonialismo era lo esperable en el momento en el que se escribieron y publicaron esas obras, ¿no? A mí, por ejemplo, me interesa mucho el cómic y Hergé, el autor de Tintín, está muchas veces criticado por sus obras que en algunos casos tienen elementos colonialistas, anticomunistas, etc. Pero eso era lo esperable en 1930. No se puede esperar que un autor que escribe en 1930 no tenga ese tipo de sesgos que eran típicos, normales en ese momento. Lo que no quiere decir que no se pueda uno acercar a esa obra desde un punto de vista crítico y señalar que eso está ahí. Pero una cosa es señalar, una cosa es explicar la situación y otra cosa ya es demonizar ese tipo de cuestiones. A mí una cosa que me gusta que ustedes hacen en su programa es también esta idea de recuperar ciertos autores que están un tanto olvidados, están un tanto oscuros, ¿no? A mí es algo que me interesa también mucho en mi propio canal hacer eso,
pero no porque un autor sea oscuro necesariamente es bueno, pero cuando el autor es bueno, si es oscuro, si no se conoce tanto, creo que es importante darle cierta presencia, cierta visibilidad, ¿no? Y creo que eso ustedes lo hacen muy bien en el programa y yo desde mi propio punto de vista lo agradezco mucho, la verdad. Bueno, sí, a veces es la tarea, ¿no? Los agradecidos somos Los nosotros. agradecidos, por supuesto, por supuesto. Para ir terminando la conversación, porque sé bueno, para mí es muy interesante, pero llevamos ya un tiempo y sé que ustedes tienen que preparar su propio programa el miércoles. Para ir terminando, tengo un par de preguntas que me gustaría hacerles y bueno, una de ellas tiene que ver con el programa en sí, ¿no? Tenemos, como ustedes dijeron, la última página y después tenemos el hilo de Ariadna que está más centrado en la filosofía, aunque en realidad es muy difícil muchas veces diferenciar una cosa de la otra, ¿no? Si la literatura y la filosofía tienen sus relaciones inextricables, ¿no? Pero lo que me gustaría saber, para ir terminando, es cuando ustedes preparan sus programas y están grabando sus programas y después los publican, ¿qué es lo que esperan? O si hay algo quizá que ustedes esperan que los televidentes, ¿no? La audiencia, saque de sus programas. Es decir, ¿hay algún tipo de teleología en ese sentido en los programas que ustedes hacen o simplemente son programas en los cuales, pues de la misma manera que ahora estamos ustedes y yo hablando aquí, pues con un whisky o o con una cerveza o con una pipa, simplemente es una charla y ya está, o hay una teleología, algo que ustedes quieran de alguna manera, no voy a decir probar, pero sí por lo menos dejar ahí, como diría Bob Dylan, soplando en el viento, ¿no? Sí, sí, claro que la hay, sí, Gastón, obviamente. Muy bien tu concepto de teleología. El concepto fundamental creo que tiene que ver con que se redescubran ciertos autores y se pueda concebir la idea de que la literatura puede ser leída de otra manera. Cuando vemos la recepción y los comentarios abajo de personas que de pronto dicen no lo conocía, yo ya digo genial, ¿verdad? Algo hicimos bien. Y en segundo lugar, cuando se produce un intercambio con los suscriptores en relación con la lectura absolutamente diferente, como lo que te decía del Conde de Lautremont, ahí hemos logrado otra cosa. Es decir, poder abrir, poner la luz, digamos, por decirlo de una manera, en otro rincón de la obra que no estaba visto, que es un poco la concepción que tenemos, ¿no? Es decir, ha sido leído de esta manera. Porque te imaginas que cuando hicimos el programa del Quijote, por ejemplo, claro, sobre el Quijote hay bibliotecas enteras, ¿qué podemos decir nosotros? Y sin embargo, cuando hablamos del concepto de autoconciencia de la novela, se armó un desbarajuste, porque claro, nadie había leído que desde ese punto de vista, es decir, un clásico podía ser revisitado. Claro, es un poco un pecado que tenemos Diego y yo, vamos a decirlo así, que es trabajar con clásicos. Y los clásicos parece que están agotados, y en realidad son, como decía Diego con la imagen acuífera, ¿no? Son esos trapos que, viste, apretás, perdón por la imagen, ¿no? Apretás siempre y sigue saliendo, y sigue saliendo, y sigue saliendo. Bien, quiere decir que da muchísimo, ¿no? En cambio, si nos dedicásemos por ahí a una novelita, me sale siempre novelita, perdón, a un texto muchísimo más rayano, muchísimo más llano en ese sentido, y lo agotaríamos con el argumento. Y entonces creo que eso es algo que los suscriptores se dan cuenta, ¿no? Que volver al texto, lo que nos pasa, Antón, más sustancial, es cuando me dicen, tuve que volver a leerlo. Claro. Digo, genial. Ahí lo logramos, ¿no? Creo que lo teleológico lo decimos siempre, bueno, cada tanto, pero tratamos de mantenerlo como lema o como, digamos, mantra, a seguir leyendo. Esa es la finalidad última y primera de la última página, ¿no? Y el adiós, gracias de Sebastián, tan clásico, que bueno, ahora hemos incorporado las presentaciones un poco más rimbombantes, pero
eso que decía Sebastián, totalmente. Mira, cuando me hacías la pregunta, cuando miraba a Sebastián, le decía, che, ¿tenemos una finalidad clara de hacia dónde vamos? Y efectivamente sí, lo ha expuesto muy claramente. Esta idea de, en realidad no esperamos tampoco, lo que esperamos es sorprendernos, ¿no? Porque a veces subimos el lunes el programa a la mañana o al mediodía, y a las 4 o 5 de la tarde, después de haber publicado el programa, 5 o 6 horas después, Sebastián me dice, ¿te diste cuenta que tenemos ya 1000 vistas? Para nosotros llegar a 1000 vistas en menos de 24 horas es como un montón. Claro. Y un poco eso también, ¿no? La sorpresa, a ver, ¿a dónde llega esto que hicimos por ahí un miércoles? Prendemos la cámara y nos transformamos, y siempre la finalidad es esa, que se siga leyendo, desde otro lugar, con otra luz, con otra mirada, pero que se siga leyendo. Con otra luz, con claro, otra luz. siempre estamos con Siempre va a problemas. haber problema alguno, que ahora se nos acaba de cortar otra vez la luz, pero bueno, es un poco ese, la teleología del programa. Y creo que desde luego lo consiguen, y desde luego lo que ustedes dicen acerca de los clásicos es cierto. Es decir, los clásicos son clásicos precisamente porque no se agotan, porque siempre se puede volver sobre ellos, y ya sea Homero, Cervantes, Shakespeare, Beethoven, los Beatles o Frank Sinatra, da igual, ¿no? Porque en realidad reescuchar esos discos, releer esos libros, siempre nos permite un acercamiento diferente. La pena es que el acercamiento a veces sea desde ciertos puntos de vista, desde ciertos acercamientos, pues demasiado superficial, cosa que no es el caso en su programa. Concepto de lugar común, ¿no? Ya para lugares comunes hay muchísimo contenido. Bueno, busquemos otro lugar, un poco más incómodo. Y finalmente, Diego, Sebastián, ¿cuáles son los proyectos en los que están trabajando, ya sean proyectos de libros, ya sean proyectos que tengan que ver con la asociación, con el canal? ¿Qué podemos esperar de ustedes en, pues no sé, los próximos meses? No sé, a un año vista, como ustedes piensen. Sí, por supuesto. En cuanto a libros, estamos trabajando en digamos, una segunda parte de Cuando los dioses habitaban la Tierra, pero que va a ser Cuando los dioses habitaban América, porque vamos a trabajar con las cosmovisiones primero de Sudamérica, ¿no? Estamos trabajando con la Inca, con la Mapuche, con la Guaraní, para ver un poco las mitologías, y después vamos a trabajar con las de Norteamérica, las Sioux y demás, y con un proyecto de lingüística, porque acabamos de publicar un libro con otro colega, en ese sentido, con Ariel Guasardi, que es de la asociación, es el vicepresidente de la asociación, por otra parte. Y estamos trabajando en la segunda parte. Y siempre con Diego en el medio, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que nos surgen otras ideas, que tenemos proyectos ahí, estamos escribiendo una cosa y de pronto lo dejamos y decimos, retomemos esto, ¿no? Sí, lo hemos El anunciado. reino perdido. El reino perdido, la suspensión de las empresas, que son naves madre, digamos, que se van desperdigando por allí, pero que siempre van hacia una misma raíz, que es pensar una teoría integral de lo que es la lectura de literatura. Eso en cuanto a libros. Por supuesto, en el medio tenemos la actividad propia de la docencia en la asociación. Bueno, Sebastián en este momento está mediando ya, va por el segundo o tercer encuentro de un curso sobre la Divina Comedia, que este año nos lanzamos a dar los cursos de manera virtual, con una recepción muy interesante. Hay unas 25 personas que se han anotado y están cursando todos los viernes. En agosto vamos a lanzar un segundo curso que es sobre William Shakespeare, que está sostenido en el libro que citaste al principio, y la revista, por supuesto, que ya está a punto de salir el número 4 de la revista, y por supuesto abrimos la convocatoria públicamente a quienes estén interesados. Vamos a tener colaboraciones extranjeras también. Y te invitamos, Antón, ¿eh? Pues muchas gracias. Ya hablaremos sobre eso a micrófono cerrado después. Bueno, a nivel audiovisual, por supuesto, la última página tiene muchas páginas todavía por ser grabadas. Seguimos con el hilo de Ariadna, que ahora por ahí estamos un poco más dispersos con el hilo de Ariadna, porque la verdad es esta. Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo y en los proyectos audiovisuales siempre estamos juntos, y cuando probamos hacerlo en solitario, nos cuesta un poco soltarnos o encontrar un intercambio. Falta esa conciencia de dialogar. Pero bueno, vamos a seguir con el hilo de Ariadna, que ahora tenemos un formato nuevo que es
juntarnos a grabar estrictamente los dos sobre mitología grecolatina, y seguramente algunas cositas más salgan, pero bueno, eso ya responde a la disponibilidad de tiempo y de ideas que vayan surgiendo. Bueno, ahora surgió esta idea de trabajar con Pablo Pizarra, que nos acompaña en Un héroe, un brujo, un rey, y bueno, también estamos abiertos a ver cómo se va ordenando todo aquí en Buenos Aires y en el mundo, para ver qué otros proyectos pueden salir, pero la apertura siempre, eso sería en lo inmediato. Desde luego, la conversación siempre funciona mejor, Sí. siempre es, además de más enriquecedora para quien la mantiene, yo creo que también es más interesante para quien la escucha, porque es un intercambio de ideas que si uno está solo delante de la cámara, pues no puede tener. Yo creo que el formato funciona muy bien de esa manera, y ya digo que es un formato que en los medios tradicionales se ha perdido totalmente, el de la conversación, el de la entrevista, el del análisis. No voy a ni siquiera decir debate, porque muchos de los debates políticos sobre todo tienen poco interés en muchos sentidos, pero una conversación sobre un tema como ustedes hacen tranquilamente, sentados a una mesa con una pipa, con una bebida y con los libros detrás, es una maravilla. Y quienes lo quieran ver, la última página, pues en YouTube, en ADEHTV, en ese canal, pues tienen todos, que ya son muchos en estos momentos, pero todavía quedan muchos más en el futuro, del hilo de Ariadna, de la última página, de los recreos y de otros spin-offs, como decía antes Diego. En cuanto a la asociación, ¿dónde puede uno encontrar más información sobre la asociación y dónde puede uno encontrar algunos de los libros que ustedes han publicado? Bueno, están en Facebook, tiene un Facebook la asociación para conectarse en cualquier parte del mundo, que es Asociación de Estudios Humanísticos, lo buscan así. Y con respecto a los libros, bueno, dos soluciones hay. Una es aquí en Argentina, ahora está difícil el envío por correo, pero Sofía Casa Editorial es la que nos está editando, y en España, más fácil, Ediciones Matrioska, que empezamos a fines del año pasado a trabajar con ellos y que nos están editaron el libro de Diego de Shakespeare, y editaron el mío de Los Otros y El Sacrificio del Ego. Claro. Y en todo caso también tenemos un Instagram, @ad.tv, y ahí también subimos contenido e información de cómo pueden conseguir el material. El Facebook es Asociación de Estudios Humanísticos. Después, si querés, te podemos pasar fotografías porque por ahí hay otras asociaciones de estudios humanísticos, claro, para que sea más fácil. O directamente te pasamos el link, el enlace, para que lo añadas. Y el Instagram, y bueno, también por mail. Sí, por supuesto. Sebastián es el responsable, digamos, de los mails y puede contestar asociaciondestudios1@gmail.com o Sofía Casa Editoriales, en plural, @gmail.com, que es el medio oficial para pedir nuestros libros. O meterse a la página de edicionesmatrioska.es, Matrioska con K, y allí pueden consultar el catálogo de lo que se ha publicado y de lo que está en prensa, digamos, porque hay otros proyectos. Pues muchísimas gracias por todo. Ha sido un verdadero placer, Sebastián, Diego. Yo sabía que lo iba a ser porque después de haber visto todos los programas que han publicado y después de haber pues tenido durante mucho tiempo muchas ganas de charlar con ustedes, pues ha sido exactamente lo que yo esperaba, y desde luego tienen ustedes razón, el problema es la falta de tiempo. Si hubiese más tiempo, pues podríamos hacer todavía más cosas, pero yo en nombre de toda la audiencia que pueda haber ahí afuera, les doy las gracias por un excelente trabajo en su canal y en sus programas. Porque esto no hace más que multiplicar, y por supuesto que, bueno, Sebastián te extendió la invitación a escribir en la revista, pero estos encuentros, estas charlas, podemos repetirlas. Por ahí que el rol sea distinto, quizás te podemos entrevistar nosotros. Claro, exacto. Estamos en la misma comunidad. Exactamente. Pues cuando quieran, aquí estamos en el hemisferio norte, estamos ya en el verano, con lo cual estoy ya de vacaciones de mi docencia universitaria hasta agosto. Y nada, como digo, ha sido un verdadero placer. Animo a todo el mundo que se acerque a la Asociación de Estudios Humanísticos y al canal de YouTube, por supuesto. Sebastián Porrini, Diego Ortega, muchísimas gracias, y tienen los micrófonos de mi canal, de
del En Vez de la Página, siempre abiertos para cualquier cosa que necesiten, y espero que continuemos en contacto y nos podamos ver en más ocasiones. Antón, gracias, Muchas gracias. muchísimas gracias. Un placer. Un placer. A ustedes, muchas gracias. Este ha sido un nuevo episodio del En Vez de la Página en mi canal de YouTube, Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Nuestros invitados de hoy han sido Diego Ortega y Sebastián Porrini desde Argentina. Y de nuevo, soy Antón García Fernández. Terminamos aquí. Yo soy quien detenta el copyright de este episodio. También, por supuesto, Diego y Sebastián, que de cierto modo han hablado más que yo. Y esta conversación se grabó en directo en el mes de mayo del año 2021, en una conexión directa entre los Estados Unidos y Argentina. Muy pronto van a poder verla en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias por la atención, por cualquier comentario que nos hagan llegar y hasta la próxima ocasión.